Supercrack Estrella presenta 1889, el año que entramos en el caos del tiempo. 9 de junio de 1889, en la Provenza francesa, en un campo cerca de Saint-Rémy, se realiza el mayor experimento de viaje en el tiempo, realizado por el inventor Nikola Tesla, y algunos de los mejores científicos e inventores de la época, para reunir a todos esos científicos y inventores en este experimento y no levantar sospechas. Se aprovechó de la Exposición Universal de París, 1889, que tuvo lugar en París, Francia, del 6 de mayo al 31 de octubre de 1889. Nikola Tesla estuvo allí aproximadamente un mes, asistió el 15 de mayo a la primera vez que se abrió al público la Torre Eiffel, abierta al público el 15 de mayo de 1889, y es más que posible que la Torre Eiffel formara parte del experimento de viaje en el tiempo a modo de antena, aunque había una cierta distancia entre Saint-Rémy y París. Aparte de científicos e inventores, también participaron en este experimento de portal dimensional muchos artistas, algunos como Van Gogh, pintor, Robert William Chambers, escritor famoso por escribir El Rey de Amarillo, un joven matemático de 18 años noruego llamado Carl Stormer, que un año después de este experimento, en 1890, fotografió a una viajera del tiempo en Oslo, Noruega, el hermano de Van Gogh, Theo, el actor francés Paul Mounet, que fue el viajero del tiempo que entró en este portal de 1889, el pintor alemán Johannes Raphael Welle, que en el año 1900 por encargo de la élite pintó una fotografía que realizó el viajero del tiempo, el actor francés Paul Mounet, de Jesús y sus apóstoles, la foto milagrosa de Cristo en los trigales y el fin de los días. En esta fotografía de Jesús y sus apóstoles salía otro viajero del tiempo de los Estados Unidos, el militar mayor Jason, que es el que aparece con un bastón por detrás de Jesús, y es que es posible que en estas historias de viajeros del tiempo, la forma en la que se realizó esta fotografía a Jesús y sus apóstoles fue con una cámara oculta en la ropa, inventada esta cámara de fotos por un joven noruego de 18 años llamado Carl Stormer, que un año después, en 1890, dejó una prueba para la humanidad de que los viajes en el tiempo existen, realizando una fotografía un año después a una mujer viajera del tiempo. Más tarde y ya más mayor, Carl Stormer participó en el descubrimiento del satélite El Caballero Negro. El pintor alemán Johannes Raphael Welle fue el encargado en el 1900 de pasar la fotografía de Jesús a un cuadro. La élite se ha encargado de borrar casi todos los datos de este pintor, poco se puede recopilar de información sobre este pintor en internet, apenas la fecha de nacimiento y la de muerte, y algunos de sus cuadros. Está claro que la élite no quiere que sepamos mucho de este pintor alemán, y trabajaron para que tengamos la mínima información de él, aunque Johannes Raphael Welle nos dejó algunos mensajes ocultos en algunos de sus cuadros, como la niña que sujeta en su mano un muñeco del rey Salomón, o a dos mujeres una sentada encima de la otra, donde dibujan una sombra de una cara, en una clara referencia a la caverna de Platón. Platón describió, en su alegoría de la caverna, un espacio cavernoso en el que se encuentran un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento, con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo la cabeza. En cuanto al pintor Van Gogh, él fue el encargado de pintar el experimento de 1889, titularon su cuadro La Noche Estrellada. La historia dice que ese cuadro los pintó desde la ventana del sanatorio de Saint-Rémy de Provence, donde se recluyó hacia el final de su vida, a mediados de 1889, 13 meses antes de su muerte de 2 tiros. Dicen que se quitó la vida, pero está claro que lo borraron del mapa. 6 meses después también murió su hermano Theo, dicen que murió de pena por la muerte de Van Gogh, pero la realidad ya la puedes imaginar, le borraron del mapa. Sin embargo, Van Gogh no reprodujo el paisaje que veía desde su ventana de manera exacta, sino que más bien lo tomó como inspiración. Además, obvió un detalle que sin duda hubiese arruinado el cuadro: los barrotes que se interponían entre su habitación en el asilo y el mundo exterior. Así lo explicó de nuevo a su hermano Theo en una de sus cartas, en 1889. A través de la ventana abarrotada, puedo ver un campo de trigo encima del cual, por la mañana, puedo ver el sol salir en todo su esplendor. Otra inexactitud del cuadro de Van Gogh reside en la inclusión de la provincia de Saint-Rémy, el pequeño pueblecito que aparece al fondo en La Noche Estrellada. Los historiadores confirman que es imposible que Van Gogh llegara a ver las ciudades del asilo, lógico si tenemos en cuenta que él estaba observando este experimento. La Noche Estrellada, 9 de junio de 1889, ¿se dio cuenta del detalle? Realmente, la estrella del amanecer de la que hablaba el artista en sus cartas a Theo era el planeta Venus.
La composición muestra un cielo con dos espirales nebulosas que se abrazan una a la otra, creando la sensación de movimiento y fluidez, algo que ocurre en todos los portales dimensionales en el cielo nocturno. Junto con las 11 estrellas con halo propio y exagerado, se encuentra en la esquina superior derecha una luna creciente de tonos amarillentos igualmente luminosa, dando la impresión de un sol en vez de una luna. Lo que parece un sol es el portal abierto en 1889. Entre las curiosidades que se le atribuyen al brillante inventor Nikola Tesla siempre destaca su obsesión con los viajes en el tiempo. Fueron muchos los experimentos que probó en sí mismo para trasladarse a otra época. Existen informes basados en sus memorias que destacan la vez que logró ver pasado, presente y futuro. Con base en el descubrimiento, también ideado por Tesla, que sugiere que el espacio podría estar influenciado por los campos magnéticos, el inventor necesitó de un caballo de Troya para entrar al portal que le permitiría traspasar la barrera del tiempo. El concepto caballo de Troya en este contexto, se refiere a un vehículo que pase inadvertido por la barrera del espacio-tiempo. Para ello, se requiere que dicho transporte sea envuelto con material conductor que induzca señales de alta frecuencia mediante un sistema de generadores y bobinas. De manera presunta, Tesla afirmó en sus escritos haber usado un vehículo similar para transportarse a otro lugar en otra época. Nunca especificó el tipo de transporte. Según informes biográficos de Tesla, el inventor lo consiguió, y después de atravesar el umbral del que tanto hablaba, se desvaneció de su laboratorio y reapareció en una cafetería. Ahí narró a los testigos sus vivencias. Aunque él habla de un laboratorio como lugar de este experimento, tenemos que tener claro que el experimento fue en la Provenza francesa. Nikola Tesla no era tan estúpido de exponer el lugar exacto donde se realizó el experimento, ya que en este lugar hay un portal dimensional fijo que ya usaba el vidente Nostradamus, y posible que todavía se realicen viajes en el tiempo en este lugar. He visto pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Encontré una ventana al tiempo y espacio completamente diferente mientras estuve en el campo magnético artificial que elaboré. Hay mucho que nos inquieta, nos atrae y nos fascina de los experimentos de Nikola Tesla, el genio cuya vida y creaciones fueron tan singulares. Uno de sus grandes intentos fue el de viajar en el tiempo, pero ¿es posible que tuviera éxito? Sí, ocurrió en 1889 y se puede decir que el mundo está patas arriba desde ese año. Según algunos informes de la época, datados a finales del siglo XIX, Tesla fue capaz de ver pasado, presente y futuro. Ahora bien, ¿a qué se refieren estas afirmaciones? Lo cierto es que, aunque la ciencia afirma que el tiempo no es absoluto y lineal tal como nosotros lo percibimos, viajar hacia atrás sería algo imposible para nosotros. A pesar de ser una dimensión más, no podemos desandar lo andado. Pero Tesla sugirió en sus informes y experimentos que el espacio estaría influenciado por campos magnéticos, por lo que usaría una especie de caballo de Troya que le permitiera entrar en la barrera temporal. Es decir, Tesla buscaba una especie de objeto que le permitiese traspasar de forma inadvertida a través de la barrera espacio-temporal. Pero, ¿qué transporte podía existir que fuese útil en este viaje? El transporte que necesitaría Tesla debe estar envuelto en material conductor, así, podría inducir las señales de alta frecuencia a través de un sistema de bobinas y generadores. Pero, ¿algo así es posible? Al parecer, Tesla habría utilizado, según los informes que dejó para la posteridad, un vehículo similar que le permitió transportarse a otros lugares y épocas, aunque no especifica, que sepamos, la clase de transporte que utilizó. No obstante, los informes biográficos del genial inventor afirman que lo logró, pues consiguió desaparecer de su laboratorio y aparecer en una cafetería. De hecho, así parecen afirmarlo los testigos presenciales del evento, pues él mismo dice que observó una ventana en el tiempo y el espacio mientras se ubicaba en un campo magnético artificial elaborado por él. Sin embargo, pese a que estos documentos de Tesla inspiraron a los científicos y a los militares norteamericanos a probar suerte con el famoso experimento Filadelfia en 1943, se cree que parte de los escritos del inventor están censurados por el gobierno norteamericano, y no se tiene acceso a ellos, así que, en el improbable caso de lo que lo lograra, tan solo podremos especular. El encargado de realizar el salto en el tiempo 1889. El inmortal Paul Mounet. Paul Mounet, no confundirse con Claude Monet, era un actor francés de 19. Paul Mounet, nacido Jean-Paul Soulier en octubre 5 de 1847 en Bergerac, Dordogne, y falleció en febrero 10 de 1922 en París, Francia.
el hermano menor del dramaturgo cómico Mounet Sully. Paul Mounet inicialmente estudió medicina antes de iniciar el teatro Odeón en 1880, en 1889, se unió a la Comédie Française, se convirtió en asociado en 1891, permaneció allí hasta 1922, y actuó en el papel de Baltasar en la obra L'Arlésienne de Severo Torelli. Profesor del curso de arte dramático de Musset, en París, tuvo como alumnos Pierre Fresnay, actrices Valentine Tessier, Hélène Dieudonné, Françoise Rosay, y la actriz rumana Marioara Ventura. Su éxito en el cine comenzó realmente en 1909 en el papel de Macbeth, versión de un cuarto de hora película dirigida por André Calmetes y distribuida por el Arte Cinematográfico. El lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, de este personaje es el desconocimiento general de su muerte y la desaparición de su cadáver. Quizás quedó atrapado en otro tiempo, vete tú a saber dónde está el bueno de Paul Mounet. Actualmente se rumorea que Keanu Reeves podría ser el mismo Jeanne Mounet por su idéntico físico tanto como su afición por la interpretación. Otra prueba de ello es que, según algunos, Keanu Reeves no envejece, y es que una de las cosas que ocurren en estos viajes en el tiempo es que las células rejuvenecen. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo, al parecer no está claro, de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan, y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto que realizó Paul Mounet con la cámara de fotos de Carles Tormer. Las diferencias entonces entre la foto del cuadro de Johannes Raphael Welle y la foto que venimos analizando son insalvables, incluso suponiendo los recursos y artimañas del Photoshop. Digamos que tienen un ADN diferente, si bien la escena curiosamente es la misma. Esto nos introduce en un espacio de misterio similar al del sudario de Turín o la tilma de Juan Diego, o, más actualmente, a la igualmente pendiente de explicación imagen del rostro de Cristo, según el sudario de Turín, que apareció en los crop circle de los campos de cereales de Inglaterra. No hay un análisis pedestre que explique a cabalidad todas estas cosas ni el misterio que comentamos. Como apareció la foto de una escena de hace más de 2000 años, que es idéntica a la de un cuadro pintado en el año 1900, y no pretendemos aquí resolver este doble misterio que pertenece al ámbito de la fe. Pero, ya que se hizo pública una escena inesperada del ministerio carnal del Hijo de Dios, podemos ahondar en el significado de la misma, es decir, intentar desentrañar qué nos dice hoy esta escena y por qué es relevante para nuestros días. Véase que un falsificador, en todo caso, hubiera puesto a Jesús conversando con el apóstol Pedro, ya que José de Arimatea apenas aparece en los evangelios luego de la muerte de Jesús. Es decir, esta escena es una distorsión de la imagen que generalmente nos hacemos de Jesús Yeshua caminando acompañado de sus discípulos por los paisajes de la Tierra Santa, ya que introduce un personaje ajeno a ellos en forma protagónica, y el análisis de lo que la tradición cuenta sobre José de Arimatea puede darnos pistas sorprendentes que expliquen de algún modo su aparición en esta foto, y aporte elementos de mucho interés sobre la expansión del Evangelio en los primeros siglos, mucho más allá de las fronteras de las tierras bíblicas. Esta foto entonces nos trae un signo que debemos captar. Nos revela o nos hace recordar el protagonismo de José de Arimatea en la vida de Jesús Yeshua, su contribución a la extensión territorial del Evangelio en momentos en que la dimensión vertical representada por el apóstol Juan ya casi ha rescatado a la plenitud de los gentiles y está a punto de consumarse. En Romanos 11, 25 y siguientes se nos dice que cuando la plenitud de los gentiles, esto es, la casa de Israel o tiendas de Jacob gentilizada, haya entrado completa en el pacto, el nuevo pacto, entonces todo Israel, esto es, judíos y gentiles que fueron levantados para exaltar su nombre, serán salvos, que quiere decir, estarán prontos para retornar a una Sión gloriosa luego de las bodas celestiales del Cordero. Será la plena manifestación del Israel de Dios Jezreel, el reino de los cielos, luego de que todo lo que pueda ser movido haya desaparecido para que permanezca lo inmutable. Heb 2, 26, 28. Hay una foto supuestamente milagrosa de Jesús y los apóstoles, supuestamente José de Arimatea, detrás Jesús y más atrás el joven Juan, y otros seguidores. Una foto en negro y blanco que, supuestamente la famosa mística y vidente María Esperanza de Venezuela, actualmente en proceso de beatificación, guardó en su dormitorio.
La historia, transmitida a través de un sacerdote que está cerca de la familia, era que una mujer a la que había conocido había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, en 1950, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, donde, por supuesto, Cristo fue bautizado, y donde él estuvo, sin duda, en otras ocasiones también, y allí salió la famosa foto que es sin duda única. Pero llama la atención, sin embargo, que hay un cuadro pintado por un artista alemán llamado Johannes Raphael Welle, que es sorprendentemente similar a la foto de que hablamos. Idéntica. La pintura fue hecha alrededor de 1900, y uno no puede imaginar que una foto en negro y blanco del mismo óleo como podría resultar milagrosa. Otros relatos de la foto, que han estado circulando durante años, es que ha sido tomada durante la década de 1970 en el muro occidental de Jerusalén, porque la foto que es idéntica a la pintura y tiene la particularidad de no parecer un foto a imágenes de una pintura sino a personas reales. Es necesario entonces la participación de expertos. Después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Welle. Detrás de esta imagen se esconden innumerables leyendas. Una es de que fue tomada por el cronovisor, otra es que supuestamente es una fotografía obtenida por un turista en el río Jordán, que deseó fervientemente en ese momento que se manifestará una imagen de la vida de Jesús. Esta versión tiene diferentes presentaciones, ya que el turista puede ser un español, una chilena, o una argentina, es por eso que algunos creyentes la consideran una foto milagrosa. En este video de Supercrack Estrella ya hemos contado la más que posible historia real de dónde salió la fotografía. 1889 lo cambió todo en nuestras vidas, pues estamos en un caos cuántico donde pasado, presente y futuro están cambiando de forma constante, y donde nuestra realidad cambia de un día para otro sin que nos demos cuenta, algo al estilo de la película Dark City. La conservó María Esperanza. Esto significa algo para nosotros porque María Esperanza la conservó, y ella no solo tenía una intuición notable, sino que también supuestamente vio a la Santísima Virgen, a santos, y de vez en cuando al Señor mismo, lo que significa que la foto debe haberse parecido a lo que ella misma vio. La foto es blanco y negro. La historia, transmitida a través de un sacerdote que está cerca de la familia, era que una mujer a la que había conocido había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, en 1950, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, donde, por supuesto, Cristo fue bautizado, y donde él estuvo, sin duda, en otras ocasiones también, y allí salió la famosa foto que es sin duda única. Pero llama la atención, sin embargo, que hay un cuadro pintado por un artista alemán llamado Johannes Raphael Welle, que es sorprendentemente similar a la foto de que hablamos. Idéntica. La pintura fue hecha alrededor de 1900, y uno no puede imaginar que una foto en negro y blanco del mismo óleo como podría resultar milagrosa. Otros relatos de la foto, que han estado circulando durante años, es que ha sido tomada durante la década de 1970 en el muro occidental de Jerusalén. Con esta información llegamos a la conclusión de que con toda probabilidad la pintura no parece milagrosa, pero quizás sí en relación a la fotografía que anda circulando. Porque la foto que es idéntica a la pintura y tiene la particularidad de no parecer figuras de un cuadro sino personas reales. Sin embargo, hay quienes dicen que esta apariencia se logra haciendo sucesivas fotocopias, por lo tanto es para discernir, opinan los expertos. Es necesario entonces la participación de expertos. Después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Welle. La imagen de la izquierda es diferente a la otra. Sin embargo, incluso cuando la imagen de la colección de Anvil House es ajustada por saturación de color, brillo y contraste, existen diferencias significativas en las imágenes a la de la foto milagrosa. En la túnica bañada en la luz del sol, al igual que la parte superior de la cabeza y la cara, el artista muestra la imagen completa del pelo, ojos, nariz y boca, mientras el artista tiene una expresión de luz solar en la parte superior de la cabeza. Ningún artista pinta a un ser humano de la forma en que aparecería en una fotografía tomada de la persona al aire libre con la luz del sol lavando su imagen de la manera que lo haría en una fotografía. En conclusión, la fotografía milagrosa no es una fotografía de la obra original del óleo de Welle, o una fotografía de la imagen de Anvil House presentada en la portada por la Fundación Instituto Bíblico para el CD de Música.
Si la foto milagrosa es el de nuestro Señor en los campos de trigo no sabemos, no se trata de una fotografía de pinturas al óleo o cualquier tipo de pintura, es una fotografía real de seres humanos vivos, quizá Johannes Rafael Huele vio esta fotografía de ella e hizo su pintura, pero esto es dudoso ya que la mayoría de los cuentos establecen que fotografía milagrosa fue tomada ya sea en el 1950 o al final de 1970. No sabemos cómo esta fotografía pudo llegar a María Esperanza, tampoco las razones pero solo pudo ser tomada en el viaje en el tiempo de 1889. Sobre el papel que pido tener la Torre Eiffel en este experimento de 1889 aún es un misterio. Hay diversos misterios acerca de la Torre Eiffel, el primero y más evidente es por qué llegó a construirse una estructura en apariencia tan inútil con motivo de la Exposición Universal, pero además los medios mediante los cuales el ingeniero Eiffel se hizo con tan costoso encargo tampoco está del todo claros, y lo mismo puede decirse del por qué no se destruyó al acabar la exposición o acerca de las funciones que desempeñó durante la Gran Guerra, mediante tres personajes principales, un periodista, una bailarina de cancán y un obrero especializado. Pascal Lainé consigue recrear con extraordinaria fuerza y amplitud la construcción de la torre desde muy diversas perspectivas. Desde los acuerdos políticos que se ocultaban tras la concesión de la obra Eiffel hasta las insólitas condiciones de trabajo de los obreros que participaron en tan magna obra. Un tapiz colorista de la sociedad parisina del cambio de siglo. Mensajes satánicos ocultos símbolo de paz Torre Eiffel. Cuando nos fijamos en la Torre Eiffel desde el lado se ve como una A, que también se ve como un phallus, pene, con el semen eyaculado dejando el extremo. El fondo del mismo también representa el arco de Baal, arco de Satanás, que es el arco que paganos tenían que caminar a través con el fin de ir y sacrificar sus pequeños bebés y niños a Satanás, quemándolos vivos. Y si nos fijamos en la torre desde un ángulo, veríamos invertida W, que significa omega. Por lo tanto el alfa y el omega están presentes, lo que significa, principio y el fin. Pero cuando nos fijamos en la Torre Eiffel de la diagonal de sus 4 escaleras de base, se ve como un símbolo de paz. El símbolo de paz es un símbolo satánico que representa la anticristo, la muerte, y la destrucción, y se remonta a la antigüedad, que representa las 3 garras de la lagartija draconian también. Aquí hay más información sobre los orígenes satánicos del símbolo de paz, no he investigado esto, así que por favor utilice su discernimiento. Pero me han confirmado que el símbolo de paz es un símbolo de la muerte y la destrucción utilizado por lo oculto desde antiguo. El fin de los días de la gracia y la pronta manifestación de un reino que abarca a todas las naciones es lo que viene a anunciar veladamente, como un signo, esta extraña foto. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.